2. Entonces, bueno, acá también vamos a poner. Vamos a... Esperaremos unos minutitos, por favor. Y si alguien toca para que se le abra la clase, por favor díganles que está en el Classroom o si no está en la web, sí, es decir, creo que inclusive han colocado hasta en el WhatsApp, por favor, ¿ya? Entonces, unos minutitos esperamos. Gracias. A ver, ¿cuál era la segunda unidad de aprendizaje? Era esta, tecnología del transporte. Fíjense, acá yo tengo una serie de diapositivas que explican todo esto, pero que al final de todo esto, ¿a dónde vamos a llegar? A ver, esto lo cerraremos, no nos interesa. Vamos a llegar a lo que ya les mostré en una de las anteriores clases. A esto vamos a llegar. A esto. Nosotros, ¿cómo vamos a ver ¿dónde está? Perdón. La tecnología del transporte. Acá. ¿Cómo vamos a ver esto? Vamos a tener que ver a través de la historia cómo ha ido desarrollando, por ejemplo, los diferentes, vamos a llamar, medios de transporte o vehículos, si quieren, mejor vehículos de transporte, y a través de una línea de tiempo estamos pudiendo ver esto que va a ir apuntando. ¿A qué va a ir apuntando? Va a ir apuntando a esto. A ver, por ejemplo, los vehículos de ferrovías, o sea, vamos a tener que ver los trenes, ¿verdad? Entonces, nosotros podemos ver esto así. Fíjense cómo se ha ido desarrollando a través del tiempo, vale decir, desde 1825 a la fecha. Fíjense, antes eran como carretas que se desplazaban por una vía que tenía rieles. Esa era la diferencia con el automóvil. O sea, igual era a vapor, se autopropulsaba con el vapor, perdón, pero tenía esa característica. Y después se cambió el tipo de combustible, ya fue a diésel, pero fíjense solo esto. ¿Se está mirando, por favor, el cursor? Sí, ingeniero, se puede ver. Fíjense cómo se empiezan a tomar consideraciones técnicas, por ejemplo, viendo la parte delantera del tren. Fíjense, antes parecía una pared, ¿verdad? Entonces fueron viendo justamente la fuerza del viento que retardaba el desplazamiento, es decir, era una fuerza que frenaba, ¿verdad? Entonces, fíjense cómo se ha ido, bueno, acá está así, acá se mejora, no se mejora, a ver, en 1850 se mejora el 4, 1933 todavía no se toma en cuenta, pero desde los 1960 ya se empiezan a generar este tipo de diseños aerodinámicos, justamente porque la fuerza del aire no debería ser una fuerza que retarde tanto como retardaba acá. Y se van tomando en consideración el tipo de motor, el tipo de rieles, y finalmente se llega esto al tren de Shanghái-Maglev, donde se dice que la fuerza de fricción de las rieles desaparece porque este vehículo, este tren levita. En realidad,
vamos a ver justamente el electromagnetismo que hace que funcione así. Pero fíjense, es todo un periodo de desarrollo para llegar acá. ¿Y por qué se llega acá? Porque el tramo entre Maghreb y Shanghái mediante vehículos en el transporte vial tardaban entre 50 y 60 minutos. Ya no me acuerdo cuántos kilómetros eran, creo que eran como 15 o 20 kilómetros, pero Shanghái es la zona, vamos a decir, financiera tal vez más grande del mundo, no estoy diciendo la más grande. Sin embargo, es un centro financiero tan grande, mejor, que la gente que llegaba al aeropuerto no podía tardar cerca de una hora. Entonces tenían que generar un tren rápido. ¿Por qué tren? Porque podía desplazarse en un carril que podían controlarse los accesos y todo. Segundo, que debido a la fricción que estaban mejorando, esa tecnología podía desplazarse a velocidades más rápidas que un transporte como un taxi, así, mucho más rápido. Y eso hacía que empiecen a desarrollar desde los años ya 70 este tipo de movilidad, este tren que va aproximadamente a más de 400 kilómetros por hora. Entonces, ¿qué les mostré? Que viendo el estado del arte, vale decir, el desarrollo de esto había sido arriba, abajo, arriba, abajo, arriba, abajo. Como ustedes ven, van desarrollando la tecnología para poder llegar a esto, a tener trenes, vale decir, sistema de transporte masivo que se desplazan a X velocidades y que entre Maghreb y Shanghái no tardaba más de 5 minutos. Entonces, por esto se generó este sistema de transporte. Por supuesto que está rodeado de aspectos técnicos e históricos del estado del arte de los ferrocarriles. Y finalmente, el impacto ambiental es mínimo y el económico también. Entonces, fue una buena alternativa. A eso queremos llegar cuando se habla de tecnología del transporte. ¿Se ha entendido? Hola. Sí, ingeniero, se entendió. Bueno, entonces, inclusive les digo, para mí es fascinante volver a ver 100 veces, no una vez, perdón, aquí ya me olvidó, este video. Van a ver cómo no solamente la ingeniería del transporte, sino la ingeniería civil reflejada en vías aéreas, vale decir, eh, viaductos aéreos a desnivel, por supuesto, con una serie de tecnologías de pilotaje que ya lo conocemos y les vamos a explicar, nos muestran cómo se ha ido desarrollando desde los años mucho más antes, 1920, Inglaterra, Alemania, Francia, finalmente también algo de Estados Unidos y llega hacia la China. Eso se llama tecnología del transporte. Sin embargo, nosotros vamos a ir viendo esto, ¿sí? Entonces, vamos a ver. Bueno, quería cambiar esta figurita, pero la he mantenido. ¿Por qué? Porque para nosotros esto significa ahora en nuestro sistema de transporte de la ciudad de Cochabamba, tecnología del transporte. Hola. Parece que sí. ¿Por qué parece que sí? Sí. Porque fíjense, esto que les he explicado, el impacto de gestión, vale decir, ambientalmente, por supuesto, su fuente de energía no va a ser un derivado del petróleo, no va a ser diésel. ¿Qué va a ser? Va a ser energía eléctrica que está conectada con estas catenarias acá arriba. Segundo, las velocidades van a ser mayores y por lo tanto va a
haber menor impacto ambiental debido también a sus velocidades. Económicamente va a ser algo viable, sí, van a poner precios que ustedes van a ver posteriormente, que son precios asequibles. Y finalmente va a ser nuestra referencia para ver la nueva, vamos a decir, o se debería considerar esto como pivot o referencia para el Plan Maestro de Movilidad Urbana Sostenible. Movilidad, esto es una movilidad urbana sostenible en Cochabamba. Conclusión, esto nosotros en Cochabamba podemos llamar tecnología del transporte. Hola. Sí, ingeniero. Bueno, gracias. Entonces, vamos a ver un pequeño esquemita que hice. Tecnología del transporte. Vamos a ver características tecnológicas, sí. Por ejemplo, vamos a ver que este tipo de vehículos ya funciona porque es parte de la logística del transporte, ya funciona con la nube, o sea, con la base de datos, ya vamos a ver. El efecto de resistencia. Acabamos de mencionar que la resistencia se disminuye no solo por el diseño aerodinámico, que por supuesto le quitaba velocidad, pero en este caso, en el tren Maglev-Shanghái, estamos viendo que es por la fricción que ya no existe. Van a ver cómo se genera un colchón magnético que posibilita que el tren, entre comillas, no es cierto, pero así como conocemos coloquialmente, levita. No es cierto, no levita, pero así parece. Y acá están las fuerzas de fricción, las fuerzas de empuje. Vamos a ver todo esto. Les pregunto a ustedes, para ver esto, la resistencia, todo, en física hemos llevado, me pueden decir qué leyes, ojo, saben qué son leyes, ¿verdad? Estamos hablando de la física, no del aspecto social. ¿Qué leyes podrían ser la base para que yo entienda esto y esto más? Hola. Las leyes de Newton. Por supuesto, gracias, realmente gracias. Entonces, para eso vamos a ver diferentes tipos de vehículos de transporte. Por ejemplo, esto que hemos visto del tren, lo que hemos visto, ese material rodante, es un vehículo. Sí, pues es un vehículo. Este coleóptero, mentira, helicóptero, estoy hablando como si estuviese con mi nieto. Es un vehículo, sí, aéreo, sí. Y por supuesto vamos a ver sistemas del futuro. Acá he querido poner algo muy cercano a nosotros. ¿Ustedes ya han podido ver esta imagen? Acá en Cochabamba o en Bolivia. Hay ya en La Paz, hay en Santa Cruz, hay en Oruro, hay en Cochabamba. Entonces, nosotros cuando veamos las características tecnológicas, ¿sí? ¿Qué es lo que vamos a ver? Vamos a ver modal, el modo de transporte, las unidades de transporte, vamos a ver si son articulados, biarticulados o triarticulados. Vamos a ver cómo es la guía y el manejo y en este caso apoyo, flotación y estabilidad. Entonces vamos a ver la clasificación de las unidades de transporte. Sí, individuales, les decía acopladas o múltiples cuando les decías tri, y en la cuestión de, vamos a ver, sobre todo ductos, el sistema de flujo continuo o propulsión estacionaria. Entonces, para esto, ¿qué dijimos? ¿Qué base deberíamos tener? Entonces, hablábamos de las 3 leyes de la física, especialmente de 2, pero vamos a ver las 3 leyes de la física que ustedes deberían conocer. Y no sé si ustedes han podido entrar a su tablón. ¿Tienen ya esto o no tienen? ¿Cuándo he colocado? Hoy día a esta hora, ¿sí? Hola, por lo menos han visto que tienen ese material. Sí, que lo subió en la tarde.
Si aquí dice, pues aquí no hay cómo mentir. Lo único que, por ejemplo, así le cante, reloj, no marques las horas, igual me va a marcar, o sea que no voy a poder tomarles el pelo. Entonces les ha dejado esto para que vean por lo menos, ¿sí? ¿Algunos ya han visto esto? Hola. Entonces puse en el 3, me confundí, pero tuve que poner, no voy a colocar, o lo dejo ahí, videos complementarios. Entonces vamos a poder ver las 3 leyes de Newton. Por favor, lo voy a poner uno tras otro porque se supone que deben conocer, pero les vamos a refrescar. ¿Para qué? Para que nosotros no vayamos abundando en la explicación, por ejemplo, de acá. Por ejemplo, les voy a mostrar. Fuerza propulsora de elevación. Ahí tienen la definición, acá está la potencia y vemos, por ejemplo, cómo mediante esto van sustentándose. Entonces acá tenemos este diagrama de fuerzas que se ve bonito, realmente da gusto. Pero bueno, estamos viendo este helicóptero en pendiente. Bueno, perdón, había sido auto, pensé que era eso, igual estaba en pendiente. Por supuesto que no tenía este plano, ahorita lo estoy viendo mejor. Entonces, eso lo vamos a ver, sí, lo vamos a ver a través de las 3 leyes de Newton. Sin embargo, como esto sí debe ser muy comprensible, ¿qué es lo que qué más tengo? Por ejemplo, tengo todo esto que ahorita acabamos de ver acá, esto. Tengo en una aplicación de un video de 10 minutos. Entonces, por supuesto que vamos a ir explicando, no entrampándonos en relaciones o lo que ustedes llaman fórmulas, donde hay una serie de variables que es bien difícil de explicar, pero viendo esto, pero teniendo como fundamento esas 3 leyes de Newton, nosotros vamos a poder explicar. ¿Se entendió? Hola. ¿Se está escuchando? Sí, ingeniero, se escucha Sí, muy que se escucha. Ya, gracias. Entonces, como hemos quedado, vamos a ver las 3 leyes de Newton, una tras otra. Voy a tener que estar pendiente, pero me van a decir si se está escuchando. Ahorita se está escuchando bien y si se ve bien, pero hemos aprendido a qué apagar el micrófono, ¿verdad? Entonces vamos a poner acá. A ver, primero, perdón, veremos dónde está. Ah, está ahí ya, no hay problema. Ya, perdón. Acá está. Entonces, por favor, voy a apagar. La cinemática, junto con la dinámica, forman la mecánica. La cinemática estudia cómo cambia la posición de un objeto con el tiempo, y la dinámica nos dice cómo esta interacciona con las fuerzas de su alrededor, tanto como la que genera su movimiento. Galileo demostró que los objetos eran estirados hacia el centro de la Tierra, como ya hablamos en videos anteriores. Newton consiguió demostrar que esta misma fuerza, la gravedad, afectaba las órbitas de los planetas. También estaba familiarizado con el trabajo de Galileo sobre el movimiento de proyectiles, y dijo que el movimiento de la órbita de la Luna alrededor de la Tierra obedecía también los mismos principios. Newton demostró que la gravedad explicaba y predecía los movimientos de la Luna, así como la subida y bajada de las mareas en la Tierra. El libro de los Principia abarca las 3 leyes de Newton del movimiento. Estas leyes constituyen los principios fundamentales de la dinámica. Veamos el primer axioma, o primera ley de movimiento. Todo cuerpo persevera en su estado de reposo o movimiento uniforme y rectilíneo
a no ser en tanto que sea obligado por fuerzas impresas a cambiar su estado. Si un objeto está en reposo, permanecerá en reposo hasta que una fuerza actúe sobre él. Supongamos que dejamos una botella vacía en nuestra mesa. Esta persevera su estado de reposo. Luego de un rato, esta cae. No cae sin ningún motivo. Hay una fuerza que la hizo cambiar de estado. En nuestro caso, fue el aire que hizo moverla. Pero si esta botella la llenamos de agua, aumenta su masa y por lo tanto, aumenta su inercia. Recordemos que la inercia es la propiedad que tienen los cuerpos de permanecer en su estado de reposo relativo o movimiento relativo. O dicho de otra forma general, es la resistencia que opone la materia a modificar su estado de movimiento. Mientras más masa, más inercia, y más fuerza se necesita para cambiar el estado del objeto. Lo mismo pasa con un objeto que está en movimiento. Este mantendrá la velocidad constante hasta que una fuerza actúe sobre él. Para este otro ejemplo, lancemos un proyectil. Miren cómo sigue una línea recta con una velocidad constante, sin que nada se interponga en su camino. Esperen, olvidamos activar el aire, el cual opone una resistencia, y la gravedad, la cual hace que el objeto por su inercia caiga. Vemos que el proyectil cambia su estado de movimiento a un estado de reposo por las fuerzas que actuaron sobre él. Un tren el cual tiene mucha inercia será difícil detenerlo con nuestra propia fuerza, y cuando se detenga nos será difícil moverlo. Esta ley nos ayuda a comprender cómo suceden los accidentes, pues cuando un coche va a una alta velocidad y choca con un árbol, el coche se detiene, pero nuestro conductor no tenía el cinturón de seguridad, así que él seguirá en movimiento por su inercia hasta que una fuerza actúe sobre él, como es su peso y la que ejerce el árbol. Esperen, ¿acaso el árbol ejerció una fuerza sobre él? Esto lo explicaremos en otro video. Recuerden que faltan 2 leyes más, pero por lo menos ya saben que deben usar cinturón de seguridad. Y tú explícame alguna experiencia que hayas tenido con esta ley en los comentarios. Aunque tenemos experiencias con ella cada... La primera ley de Newton nos dice que para cambiar el estado de un cuerpo se le debe aplicar una fuerza. Si este está en reposo, al aplicar una fuerza lo podemos hacer que esté en movimiento. Y si le aplicamos otra fuerza, lo podemos poner en reposo. Si quieres entender mejor la primera ley de Newton, puedes ver el video anterior, al cual puedes ir haciendo clic en la esquina de este video. O también lo puedes encontrar en la descripción. Regresando a la primera ley de Newton, nos damos cuenta de que los objetos pueden estar en 2 estados, en movimiento o en reposo. Si un cuerpo está en reposo, no tiene movimiento. Y si este está en movimiento, tiene una cantidad de movimiento. La cantidad de movimiento, o también conocido como momento lineal, combina la idea de la inercia y movimiento. Se define del modo siguiente. Cantidad de movimiento o momento lineal es directamente proporcional al producto de la masa por la velocidad. Con esto vemos claro que un objeto que tiene de masa de 7 kilogramos y una velocidad 0, o sea que está en reposo, no tiene momento lineal. Y si un objeto que se mueve con una velocidad de 5 metros sobre segundo y tiene una masa de 10 kilogramos, tiene un momento lineal de 50 kilogramos por metro sobre segundo. Si el primer ejemplo que está en reposo se empieza a mover, es porque se le aplicó una fuerza. O sea que hubo un cambio en su momento lineal. Al igual que el segundo ejemplo, va a una velocidad de 5 metros sobre segundo, pero después de un tiempo lleva una velocidad de 11 metros sobre segundo. Vemos que también hubo un cambio en el movimiento. ¿Y de qué dependió el cambio del movimiento en estos casos? En la velocidad. Y cuando la velocidad varía con el tiempo, se le llama aceleración. Y este cambio de movimiento se experimenta al estar presente una fuerza. Esto es lo que nos dice la segunda ley de Newton. El cambio de movimiento es proporcional a la fuerza motriz impresa y ocurre según la línea recta a lo largo de la cual aquella fuerza se imprime. Si hay un cambio en el movimiento, es que hay una fuerza. La fuerza es el cambio de movimiento con respecto al tiempo. La fuerza es igual a la masa por el cambio de la velocidad con respecto al tiempo. La fuerza es igual a la masa por la aceleración. En nuestro ejemplo vemos que un cuerpo de 10 kilogramos tiene una velocidad de 5 metros sobre segundo y después de un tiempo alcanza una velocidad de 11 metros sobre segundo. Y supongamos que este cambio de momento lineal lo hizo en 3 segundos.
vemos que su aceleración fue de 2 metros sobre segundo cuadrado. Entonces, la fuerza que se utilizó para lograr dicho cambio en el movimiento fue de 20 newtons. Sí, newton es la unidad de la fuerza y como vemos equivale a kilogramo metro sobre segundo cuadrado. Si tenemos un cuerpo al cual le aplicamos una fuerza de 24 newtons y tiene una masa de 13 kilogramos, ¿qué aceleración tendrá este cuerpo? Usando nuestra fórmula y despejando la aceleración, tenemos que la aceleración es directamente proporcional a la fuerza e inversamente proporcional a la masa. Esto significa que mientras más masa tenga el objeto, menos será la aceleración. Y mientras más fuerza se le aplica, tendrá mayor aceleración. En nuestro caso, sustituyendo los valores, nos damos cuenta que nuestro cuerpo aceleró 1.84 metros sobre segundo cuadrado. Pero espere, solo falta recordar una cosa. El cambio del movimiento dado por dicha fuerza ocurre según en línea recta a lo largo de la cual aquella fuerza se imprime. Si aplicamos una fuerza en este otro objeto que está en el vacío, el objeto cambiará su movimiento en dirección de la fuerza que aplicamos y seguirá en línea recta. No esperes que al aplicar una fuerza a la derecha el objeto se mueva hacia arriba. Este objeto se moverá constantemente hasta que otra fuerza actúe sobre él, como lo vemos en la primera ley de Newton. No lances una moneda esperando que se deslice por la calle eternamente, ya que se detendrá por las fuerzas que interaccionan como es el rozamiento del suelo y su peso. Es muy común escuchar la segunda ley de Newton como: la aceleración de un objeto es directamente proporcional a la fuerza neta que actúa sobre él, e inversamente proporcional a su masa. O incluso simplemente dicen la fuerza es igual al producto de la masa por aceleración. Pero ahora ya puedes comprender a qué se debe esto. Un saludo a Camilo Gómez por dejar sus dudas en los comentarios. También un saludo a 117 Ratón. Hola amigos de YouTube, bienvenidos a un nuevo video y continuando con las leyes de Newton, esta vez vamos a ver la tercera ley de Newton o llamada ley de acción y reacción. Bienvenidos. Bueno, la tercera ley de Newton o ley de acción y reacción nos dice que para toda fuerza, es decir, la acción, existe una fuerza igual y opuesta llamada reacción. Para entender un poco mejor la tercera ley de Newton, vamos a verlo con el siguiente ejemplo. Acá tenemos, vamos a decir que un carro, una carreta, y esta carreta es empujada por una persona, la va a alar con una fuerza. Si nosotros analizamos la persona, va a sentir, cuando ejerce esa fuerza, va a sentir como si la carreta también lo alara. Eso quiere decir que la persona va a tener una fuerza, la fuerza que le está ejerciendo a la carreta, va a sentir como si la carreta a su vez lo alara. Es una fuerza de reacción. Entonces en este caso la fuerza de reacción va a estar opuesta a la fuerza que está ejerciendo para poder alar la carreta. Ahora, sabemos que la carreta, todos los objetos tienen un peso y que ese peso, digamos por la gravedad, está dirigido hacia abajo. Ahora, el piso también le ejerce una reacción que va hacia arriba, la llamamos la fuerza normal. Entonces, por lo tanto, si nosotros matemáticamente expresáramos esta fuerza de la normal, es igual a la fuerza del peso, pero en sentido contrario. Es decir, por eso tiene acá el signo de negativo, el signo negativo. Y también para la fuerza de empuje, la fuerza que estaría haciendo la persona para poder alar la carreta, entonces sería igual a la fuerza que ejerce la carreta, pero en negativa sobre la persona. Vamos a otros ejemplos y es como analizamos este caso típico donde vamos a golpear un balón. Lo golpeamos con todas nuestras fuerzas, entonces va a haber una fuerza que se le va a transmitir del pie hacia el balón. Es decir, va a tener una fuerza, aquí vemos pues la dirección de esa fuerza y se va a llamar como la fuerza, en este caso del pie sobre el balón, del cuerpo A sobre el cuerpo B. Pero si nosotros hacemos el ejercicio también sentimos como que si nuestro pie se va hacia atrás, es decir, el balón le está ejerciendo también, le está devolviendo esa misma fuerza y esta es la fuerza del balón respecto al pie de la persona. Entonces en la ecuaciones quedaría
que la fuerza de A sobre B, es decir, del pie sobre el balón, es igual a la fuerza del balón sobre el pie. Es la misma fuerza, pero en sentido opuesto. Esto es lo que nos quiere decir las fuerzas de acción y reacción de la tercera ley de Newton. Es algo muy importante, y es que estas fuerzas es para cuerpos que están en contacto. ¿Qué significa que estén en contacto? El mismo, pues la palabra no lo dice, es decir, está unido un cuerpo sobre otro. También hay otro caso típico que son las fuerzas de campo. Por ejemplo, la ley de atracción que ejerce la Tierra y la Luna. Entonces, sabemos que la Tierra ejerce una fuerza de atracción sobre la Luna, y a su vez la Luna ejerce una fuerza de atracción sobre la Tierra, y esa tiene una línea de acción. Son las mismas fuerzas, pero están en sentido contrario, en sentidos opuestos. Una vista desde la Tierra sobre la Luna y otra desde la Luna vista sobre la Tierra. Algo similar ocurre, digamos, con dos imanes. En este caso tenemos dos imanes. Sabemos que los imanes tienen un lado sur, un lado norte. Entonces sur y norte se atraen, norte con norte se repelen. Entonces para este caso vamos a tener acá sur y norte, entonces están atrayendo, hay una atracción entre ellos, estas dos fuerzas de campo. Entonces la fuerza que le está haciendo el imán, en este caso pongamos que es el imán A, sobre el polo norte al polo sur, es igual al que le ejerce el polo sur sobre el polo norte del imán B. Y estas dos últimas son fuerzas, son también las leyes de Newton, pero para fuerzas de campo. Para terminar con este tema, quiero dar algunos tips importantes para resolver ejercicios de las leyes de Newton, tanto de la primera, la segunda y la tercera ley de Newton. Y es que la fuerza tiene unidades de Newton. Hemos venido hablando todos estos videos sobre que la fuerza está dada en newtons, pero newtons es la unidad de la fuerza en el sistema internacional de medidas, y resulta de unir las medidas de kilogramos por aceleración, es decir, kilogramos por metro sobre segundo cuadrado. En el sistema inglés, la unidad de la fuerza es la libra fuerza. Ahora, el peso de un objeto se representa generalmente con la letra W. Por eso muchos se preguntarán, ¿y por qué colocamos W? Porque en muchos textos en inglés W viene de weight, que significa peso, y resulta también de multiplicar la masa por la aceleración, por la gravedad, lo mismo que hemos explicado acá. Así nosotros, cuando nos dan el peso en un ejercicio, nos dan la masa, es decir, que pesa 20 kilogramos, 25 kilogramos, para hallar la fuerza que está ejerciendo ese cuerpo, pues lo multiplicamos por la gravedad y obtenemos los newton. Por último, sabemos que la fuerza de reacción debido al peso se llama la fuerza normal, y generalmente lo representamos con la letra N o la letra F sub n. Para este caso nosotros tenemos acá piso, acá sobre este piso tenemos un bloque, tenemos que este bloque está representado entonces con la línea hacia abajo, que significa la flecha. Esto lo vamos a ver más adelante, que son los diagramas de cuerpo libre. Sabemos que esta es la W, que es weight, el peso, pero el piso le ejerce una fuerza hacia arriba, una fuerza de reacción que llama la fuerza normal. Generalmente lo reemplazamos con la N, o también muchos libros lo colocan como F sub n, que es la fuerza debida a la normal, la fuerza de reacción que ejerce el piso. Esto es todo por este video. Si tienes alguna duda, alguna inquietud, déjamelo saber abajito. Hola, ¿qué hemos podido ver? Sí, ingeniero. Bastante ilustrativo, pero eso cobra mucha fuerza. Por ejemplo, un cuerpo en reposo. Y ahí todos nosotros, por ejemplo, hemos llevado resistencia de materiales, etcétera, etcétera, isostática, etcétera, etcétera. La segunda ley de Newton, fuerza, masa por aceleración. Eso es lo que se queda así. ¿Y para qué me sirve eso? Por ejemplo, una aplicación es
para el diseño de curvas circulares en una carretera, por ejemplo. Y 3, la ley de acción y reacción. ¿Para qué nos sirve? Justamente hemos hablado de los imanes de los polos opuestos y hemos visto que ese, por ejemplo, es un principio para que no exista fricción entre el vehículo llamado tren con la riel en el tren Maglev-Shanghái. Eso es lo que vamos a ver. ¿Se ha entendido? Sí, Hola. ingeniero. Bueno, entonces, por supuesto, esto aplicamos si son leyes. Mientras no se demuestre lo contrario, tienen su valor, ¿verdad? Si seguimos trabajando con eso. Bueno, entonces entramos ahora a la... Continuamos con la unidad 2, pero no acá. ¿Dónde estábamos? Aquí, bueno, vimos esto. Acá estábamos. Mala suerte, ¿qué pasó? Oiga, ya no... creo que ya no le da achunto bien. Es este, ¿no? Ahora sí. Bueno, estábamos hablando de las características tecnológicas. Cuando se habla de modales, estamos hablando de los modos de transporte. ¿Qué les parece este concepto? Y que es bien importante. Yo no quiero ser cargoso en nada, pero sí debemos ir, por favor, entendiendo los conceptos que de verdad son muy importantes. Si no entendemos un ápice, vale decir una puntita de lo que hablamos, por supuesto no vamos a saber dónde estamos parados, como dice mi amigo Gar. ¿Saben quién es el Gar? Un colega. ¿Y quién es ese colega, saben? El ingeniero Florero. Entonces dicen, no, ni la piensan, dice, ni la sueñan, ni la piensan. Entonces, por ejemplo, este multimodal, ¿qué serías? ¿Alguien podría decirme con un ejemplo qué significa multimodal? Hemos dicho que un modo de transporte, por ejemplo, estamos viendo el sistema ferroviario. ¿Ese es un modo de transporte? Sí. ¿Qué sería multimodal? El usar varios transportes. Claro, multi es varios sistemas de transporte. Entonces, dicen que algunos consideran como un sistema de transporte, no, porque es una combinación de varios sistemas de transporte. Y bueno, esto, ¿qué pasa? No lo estoy entendiendo fácil, esto ya hemos visto, ¿verdad? ¿Y dónde hemos visto? En la unidad 1. ¿Dónde está ahorita? Vamos a... Creo que está más acá. ¿No están acá? No sé dónde me he visto. Bueno, yo pensé que estaba acá. Bueno, si no está acá, bueno, debe estar más allá. No, mentira, es broma. Estoy bromeando. No, no están acá tampoco. Ah, perdón, acá está. Fíjense, acá hemos visto para definir el primero que era transporte, el transportar. En este caso, ¿qué vamos a transportar? Vamos a transportar vaquitas, no, dice personas. Ah, ya. Entonces vamos a llevar desde el punto O al punto D, o del punto 1 al punto 2, o del punto I al punto F. ¿Qué quiere decir? Origen, destino, inicio, final, punto primero, punto segundo. Entonces hicimos el ejercicio con una persona. La persona que sale de su casa y llega al trabajo, por ejemplo. Entonces, ¿qué había utilizado acá? Este sistema de transporte ferroviario. Había hecho el transbordo y había utilizado después para el tramo 2 y para el tramo 3 el sistema de transporte, vamos a decir, masivo, que es el BRT, el bus de transporte rápido. Pregunta,
¿Cuántos modos de transporte estamos combinando acá? 2. 2, ¿verdad? 1 y 2. Si bien hay 3 tramos, pero estamos combinando 2 modos de transporte. El ferroviario y el vial. ¿Se entendió? Entonces dicen que vamos a decir, este transporte en varios modos de transporte vendría a ser un sistema llamado sistema multimodal. No. Pero en algunos textos así lo considera. Entonces, quedamos claro que eran las características modales, o sea, las características de cada sistema modal, de cada modo de transporte. Después había que clasificar las unidades de transporte. Por ejemplo, si yo tengo a ver, vamos a tener que ver aquí rápidamente. Entonces, fíjense, este es un vehículo articulado con una articulación. Hola. Y este es con 2 articulaciones. Y esto, los primeros buses, dice BRT modernos, esto es articulado, no, es simple. ¿Se ha entendido? Sí, ingeniero. Bueno, de eso es lo que estábamos hablando, ¿verdad? Como, por ejemplo, ¿cómo seguía el tren metropolitano que vamos a estar utilizando de aquí a muy poco tiempo? Por estas 2 rieles, ¿verdad? Fuera de estos 2 rieles no anda, o anda. Hola. Bueno, entonces, ¿cómo seguía? ¿Con qué seguía? Con las rieles. Bueno, si hablamos de flotación y estabilidad, ¿vamos a hablar del tren? De barcos. Ah, por supuesto. Entonces, vamos a disfrutar nosotros, no ahora, porque no hay que cansarles con lo mismo, por ejemplo. ¿Qué les parece esto? El principio de Arquímedes, ¿verdad? Y ahí vamos a ver lo que se desplazan volúmenes de agua con el volumen del peso, que también hay que ver la geometría, etcétera, etcétera. Vamos a ver cómo vuela un avión, vamos a ver también. Yo creo que es la mejor manera de entender. De todos modos, está claro que acá yo tengo vamos a decir, el resumen de lo que tiene el texto de adscripción. Entonces, cuando hablábamos de las unidades de transporte, vimos que habían múltiples. Hemos visto simples, acopladas con una sola articulación, con doble y con triple también hay. Y acá no vimos ningún sistema de ducto. Entonces, vamos a ver esto, ¿sí? Antecedentes y tipos de transportador. Entonces, cuando hablamos de componentes tecnológicos, estamos hablando del vehículo. Fíjense ustedes cómo en esta guerra de Ucrania, con Rusia o Rusia-Ucrania, no interesa, han mostrado un avión B-2 de última generación que tiene los Estados Unidos. Y dice que es el avión fantasma porque no se ve. Y vean el tipo de vehículo. Da gusto, da gusto. ¿Han visto o no han visto?
Hola. No, ingeniero, no escuché de él. ¿Qué tal? ¿Les gusta? Sí, Inge. ¿De qué estamos hablando? Del vehículo, ¿verdad? De esto estamos hablando. Vehículo. Fuerza motriz. Esto, su característica parece ser ahorita, puedo equivocarme, no es precisamente tanto la velocidad, sino el cómo puede desplazarse y viene a ser un bombardero. ¿Qué quiere decir? Que no son esos aviones rápidos de combate, sino son bombarderos que cuando visualizan con un dron el objetivo, disparan misiles. ¿Y ustedes han escuchado hablar de los misiles hipersónicos? Sí, ingeniero. ¿Cuál es su característica? La velocidad, ¿verdad? Y dice que es 5 veces la velocidad del sonido. Alguien rápidamente dígame, porque voy a ir evaluando, si es 5 veces la velocidad del sonido en unidades del sistema internacional, vale decir kilómetro hora, ¿podrían decirme qué velocidad tendrían estos misiles? Hola, pues yo ya no voy a decir todo, ¿verdad? ¿Cuánta sería su velocidad si es 5 veces la velocidad del sonido en el sistema internacional de unidades, vale decir kilómetros hora? 5.958 kilómetros por hora. ¿Y qué te parece? Cerca de 6.000. Una barbaridad, ingeniero. Por eso es que dice que son indestructibles. Y eso ya ha utilizado una bombita, han dicho una bombita por Ucrania, bomba Ucrania, y mientras decían bomba Ucrania ya había llegado este misil hipersónico a un centro de almacenamiento de material bélico de Ucrania. ¿Y qué les puedo decir? Lo ha hecho pomada, así pomada. Bueno, estamos viendo la velocidad, fuerza. En este caso estamos hablando de vías. Y esto de terminales y control de operaciones, estamos hablando de la logística también. ¿Se está entendiendo? Dice que todas esas variables se combinan para proporcionar capacidad, utilidad de transportación. Hay muchos más elementos que deberíamos considerar. La capacidad me parece bien. La utilidad, bueno, supongo que se refiere en función al costo. La seguridad también deberíamos considerar, es decir, hay muchas variables o elementos más a considerar, que todos deberían estar totalmente identificados en cualquier sistema, independiente de su configuración modal. No importa, ahorita estamos viendo el sistema ferroviario de transporte, bueno, es independiente de eso, pero por supuesto que podríamos hablar en favor del sistema de transporte ferroviario. ¿Alguien me puede decir algo a favor, no en contra? Ya pues. El ¿No tiene tráfico? Podríamos decir que en su mayor longitud el sistema de transporte es controlado. ¿Qué quiere decir? Que existen controles en las intersecciones y la vía solamente le pertenece al tren que está yendo por esa ferrovía. Uno. Pero ¿qué más podríamos hablar? ¿Qué les parece el volumen que podría llevar de pasajeros, de transporte, de mercancía? ¿Les parece más o menos, verdad? No llevará como un barco, pero lleva más que un avión, ¿o no?
Sí, ingeniero. Pues razonaremos, pues, por favor. Un convoy de 2000 unidades llevará más que un avión o no. Hola. Sí lleva más que un avión, ingeniero. Eso, lo único que quiero es que vayamos, o es que tengo que entrar a mostrar figuritas, ya no pues, se les está hablando. Entonces nosotros tenemos que ver las características, vamos a decir, que se acomoden mejor a lo que yo quiero realizar. Por ejemplo, si voy a hablar de exportar mercaderías en grandes volúmenes, a grandes escalas, ¿qué sistema de transporte intuitivamente? Por supuesto, esto vamos a ver más adelante, pero ya estamos en unidad 2, ya estamos a 3 semanas. ¿Qué sistema de transporte ustedes me aconsejarían a utilizar? Hola. Si es muy grande la carga, el barco creo que es la mejor opción. Ah, por supuesto. Entonces podríamos decir marítimo y también podríamos decir fluvial. ¿Por qué? Porque tiene esa característica. Uno de los impedimentos para no tener mayores movilidades de más capacidad es justamente las, vamos a decir, las distancias del calado con la superficie del lecho, vale decir, del mar, del océano o del río. Ese es un problema y eso normalmente, por supuesto, no se ve en los océanos, pero sí se ve en los ríos. Entonces, dice, más que leer, porque ya no quiero leer, ahí está la figurita. ¿Se entendió o no? Sí, ingeniero. Y si yo quiero ver las unidades acopladas, el chucuchucu, también pueden ser los buses de transporte rápido múltiples. Igual sería el sistema de flujo continuo, los ductos. Estos ductos pueden ser poliductos y para varias cosas sí. Pueden ser solo gasoductos, sí, y eso es lo que más tenemos porque por las características de los hidrocarburos fósiles que tenemos en Bolivia, que son livianos, lo que más se puede explotar es el gas, por eso tenemos más gasoductos. ¿Se entendió? Sí, ingeniero, todo claro. Bien. Entonces, por favor, léanmelo eso. Aquí se puede ver bien, ¿sí? ¿O quieren ver todo? Ya. Entonces, ¿de qué estamos hablando? De características técnicas. Entonces, podemos decir tecnológicas, sí. Por ejemplo, alguien me podría hablar de los grados de libertad. Ya hemos leído, ¿verdad? ¿O todavía no hemos leído? Hola. Bueno, me iré a lavar los dientes. Por favor, les doy un minuto. Función al transportador, vale decir al vehículo. Por ejemplo, en un tren, los grados de libertad sería que puede ir en paralelo a las vías. La dirección de las vías es donde va a tener libertad de movimiento. En cambio, perpendiculares o diferentes a la dirección de las vías, no va a tener grado de libertad. Sí, lo vamos a ordenar mejor, está bien lo que has dicho. Y lo vamos a hacer siempre viendo con figurita, con ejemplito, aunque ahora vamos a ver imaginariamente. Es del tren que me hablas, dime, solo se desplaza horizontalmente, ¿verdad? Exactamente, no puede ir al cielo ni bajo tierra, a menos que las vías estén por ahí. Sí, y segundo, puede darse la vuelta.
No, ¿verdad? No. No puede girar. Ahora te pregunto a ti, ¿qué te parece? Imagínate ahora un avión. Pues tiene las capacidades para hacer casi todo, excepto giros cerrados Pero o dar marcha atrás. ya, vamos a decir, giros hace, por supuesto, cerrados no, pero si tú has visto estos últimos aviones de guerra, es una, no, pues yo digo iniquidad en el mejor sentido, eso es tecnología. No, no se dan vueltas cerradas, pero parece que fuese así, pero pueden ir horizontal, vertical y pueden girar. Entonces tenemos 3 grados de libertad. Bueno, se ha entendido, ¿no? Hola. Sí, ingeniero. Estos no, los aviones de caza. Los F-35, los Su-52, Su-33, que son los rusos, estos, los F, son los norteamericanos, F-22, F-35. Bueno, entonces, como yo ya por favor, díganme preguntas, ¿hasta aquí se está entendiendo? Todo claro, ingeniero. Bueno, si todo es claro, yo les voy a agradecer porque van a disculpar, yo siempre llego corriendo, salgo corriendo, ¿qué voy a hacer? Creo que si sigo así me voy a ir al kilómetro 7 a la Blanco Galindo. ¿Saben qué hay en el kilómetro 7? Ay, La clínica de los remedios, pues. Bueno, no hay que ser muy loco, pero a veces así estamos muy condicionados. Bueno, ya muchas gracias. Entonces, por favor, nos vemos el día viernes. Ya va a entrar la ayudante desde las 7:40 o 7:45, va a tener media hora y vamos a aplicar la misma metodología que aplicamos en el anterior semestre, que nos va a dar un poquito ese carácter de investigación en la materia. Muchas gracias y nos vemos, ¿ya?